Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Qué inmenso placer poder estar con ustedes en esta mañana de Shabbat para hablar de la porción Pinjas, una porción, mire, maravillosa, donde Dios recompensa por el celo puesto en la defensa del honor de Hashem a Pinjas, que recibió la promesa de la Keuná, o sea, del sacerdocio, que sería totalmente retenida por sus descendientes. Notamos aquí este hombre maravilloso que tomamos como referencia para hablar del tema en la porción Pinjas llamado ¿Cómo ser espirituales? Yo esperando que ustedes sean bendecidos con esta entrega, esperando que todos ustedes puedan ser espirituales y que puedan seguir avanzando en su desarrollo. Así que le doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias de antemano. Espero que este tiempo que nos resta, esta hora y media que nos resta, sea de gran bendición. Yo le pido a ustedes que se concentren totalmente en este tema y que me permita y le permita a Dios que le ministre. Usted puede levantar su mano ahí y decirle, o levantar su voz, cerrar sus ojos, solamente decirle a Dios, Dios, enséñame a ser espiritual. Decirle, yo quiero aprender, Padre, cómo ser espiritual para poder agradarte a ti. Así que, permítame comenzar. Mire, esta porción fija que nos toca estudiar en el día de hoy, habla de este hombre maravilloso, emblemático del pueblo de Israel, que por su celo, al defender el honor, escuche bien la palabra, el honor, la santidad, la grandeza de su Dios, Pinjas, que se traduce como finés en nuestras Biblias, recibió la promesa de un sacerdocio eterno, donde sus descendientes, o sea, serían todos permeados, beneficiados por esta obra, este celo, esta perspectiva correcta de la espiritualidad. Él sabía en qué lado estar en un momento crítico. Y esta es una de las primeras cosas que usted debe emprender hoy. Ser espiritual es estar del lado de Dios en los momentos más críticos y difíciles de nuestra vida. En los momentos de inflexión en nuestra vida es donde la espiritualidad verdadera se manifiesta. Eso habla de tu formación, de tu discernimiento, de tu capacidad de entender los momentos neurálgicos importantes de la vida y elegir el lado de Dios. Note bien el contexto aquí de esta historia. Es interesante que luego de vencer a... No vencer, vamos a poner claro esto, no vencer. Luego de haber salido ilesos de la intención de maldecir al pueblo, de un hombre malvado y de un profeta también malvado, Dios cuida a Israel y le ordena que vayan a Moab y venzan. Dios le ordenó, miren, entren a Moab y venzan. No se reúnan, no hagan amistad con esa gente, sino mátenlo, destruyanlo. Era una orden de prepararse para una guerra ofensiva contra los midianitas. En contrariedad al mandato de Dios, lo que hacen los israelitas es lo contrario. Y esta es la segunda idea de lo que es ser espiritual. La idea de la espiritualidad tiene que ver con la obediencia, que voy un poco más adelante a hablar un poco de esto. Es por esa razón que antes que esto ocurriera, Moisés y Eleazar recibieron instrucciones de realizar un censo, ya que el anterior había sido hecho 38 años atrás. Ahora la conquista de la tierra prometida, esa tierra prometida a los patriarcas, estaba a la vista. Por eso era imprescindible que Moisés, que era el líder, constatara no solo el número de hombres capacitados y disponibles para la guerra, sino también los integrantes de cada tribu. Él quería saber con qué contaba. La cantidad total de israelitas varones mayores de 20 años, es decir, sujetos al servicio militar, ascendió a 607.730. Es por esa razón que la extensión de la tierra, la geografía perteneciente a cada tribu,
de la tierra prometida era debido a la proporcionalidad a la cantidad de sus miembros y su ubicación geográfica sería resuelta por un sorteo. Es notable y hay que saber lo que los levitas o los levitas no participaron en la división de la tierra, ya que ellos contaban o fueron contados de manera separada. Este es más o menos el escenario que se da aquí. Dios le instruye, entren ahí, venzan, destruyan eso, vamos avanzando victorioso a la tierra, estamos llegando a la tierra, no se unan con esa gente, vénzanlo, no hagan confraternidad con ellos, ellos tienen otros dioses distintos, que ustedes no hagan amistad. ¿Qué hicieron? Lo contrario. Y ahí comenzó el problema. Y en ese escenario es que viene Pinjas cuando en una reunión solemne del liderazgo de Israel entra un judío con su mujer midianita embarazada, y en ese justo momento, que inclusive Moisés y los líderes estaban siendo engañados para tratar de aceptar lo inaceptable. ¿Por qué lo inaceptable? Porque lo que Dios no acepta es inaceptable para nosotros. Ojo aquí, por favor, esto es importante. Lo que Dios dice que es malo, es malo. El que determina lo que es moral, lo que es inmoral, lo que es ético, lo que no es ético, lo que es bueno, lo que es malo, lo que no te conviene, lo que te conviene, lo prohibido es Dios. No nuestro gusto, no nuestra preferencia, no nuestras hormonas, no nuestros deseos, no nuestra necesidad, sino Dios. Aquí queda revelado que inclusive tú puedes ser llamado Josué, Moisés y ser embaucado por la línea tan delgada de la compasión y del amor. Ahora bien, el amor y la compasión no pueden sobreponer en ninguna manera la verdad. Es lo que le llamamos nosotros una mentalidad sentimental. Muchos de nosotros quizás estamos sumergidos, tomados por el sentimentalismo, en el sentido de que la verdad está por debajo del sentimiento. No me diga usted que usted vea que su hijo esté haciendo algo incorrecto y usted, porque lo ama, le permita a él que él siga envuelto en esa decisión que le va a traer daño en toda su vida. No, usted se interviene. Usted lo interviene, usted entra en acción para evitar ese flagelo que puede traer al traste toda su existencia. ¿Por qué? Porque la verdad prevalece. No es casualidad, mis amados, que el trono de Dios está fundamentado en dos cosas: justicia y verdad. El amor no está por encima de la justicia ni de la verdad. Por eso en el occidente se acuñó una frase que enseña que la justicia es ciega. Yo creo que no debe ser ciega, pero tiene algo de sentido decir que muchas veces la justicia es ciega en el sentido negativo, porque a veces nosotros, en los lazos sentimentales que tenemos con nuestros esposos, nuestra familia, los amigos, queremos cubrir las faltas que hacen, encubriendo, por así decirlo, la verdad, cuando la verdad es lo único que puede liberarnos y traer a la larga el bienestar y que el amor sea genuino. Diciendo todo esto, yo quiero hoy hablarles a todos ustedes de un tema maravilloso, tomando este ejemplo de Pinjas. Y le hemos llamado a esta charla de hoy, este comentario, el sheur de la palabra, ¿cómo ser espirituales? Por eso, en esta porción de la Torá examinaremos las actitudes que conforman al hombre espiritual, que es lo que Elohim desea de nosotros que seamos, viéndolo como modelo a Pinjas. Pinjas es el modelo y el reflejo de lo que es ser espiritual desde el punto de vista de Dios. Es por esta razón que para poder ser espirituales, primero tenemos que entender correctamente qué es el espíritu.
Y de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 5:23, tenemos una plenitud, una corporeidad, una diversidad de elementos en nuestro ser. Él le llama ahí espíritu, alma y cuerpo. Note, por favor, que Pablo está pensando en el Génesis. Cuando la Biblia dice que él creó al hombre a su imagen, conforme a su semejante. En hebreo es Bezelem de Mute, que agrupa, para así decirlo, todas las habilidades, tanto físicas, mentales, espirituales, que el hombre tiene. El espíritu es aquella dimensión, por así decirlo, distintivamente, que es lo que quiero definir, de nuestro ser. Es el punto de inflexión, el punto de examen este día, que es la dimensión, por así decirlo, la parte o el poder que tenemos en nuestro interior de ser, de ser, o que, perdón, que Dios destinó, que Dios edificó para que Dios mismo se conectara, se comunicara con nosotros y para que nosotros también nos comuniquemos con Él. Esto es el espíritu, la Neshama, para que me entiendan en hebreo. Es por esa razón que debemos entender en el día de hoy que no hay comunicación con Dios a través de nuestra mente, no la hay. No hay comunicación con Dios a través de nuestro cuerpo, no lo hay. El punto de contacto, el punto de conexión se llama la Neshama. Vamos a llamarle hoy espíritu. La única manera legítima, necesaria, es por medio de nuestro espíritu. Es un espíritu que se comunica con otro espíritu, elementos de una misma naturaleza. Ahora, ¿qué pasó cuando el hombre cayó? Cuando el hombre cayó, pasó algo. Lo que se perdió fue, o una de las cosas que se perdió, fue la caída del hombre, fue que este elemento importante fue cerrado. Pero cuando nosotros entonces recibimos a Yeshua como nuestro redentor, como nuestro Goel redentor, como nuestro Señor, como nuestro maestro, como nuestro Mesías, como nuestro mecenas, nacemos de arriba. Y en esa justa medida, ese espíritu que estaba mutado, estaba embotado, vamos a ponerle, estaba cerrado, estaba limitado, ahora abre y puede acceder a la conexión, a la comunicación, a la relación con Dios en el espíritu. Es cuando nuestro espíritu, por así decirlo, usando un lenguaje de Pablo, nuestro espíritu comienza a vivir de nuevo. Y estamos en alineamiento, en línea con Elohim, como era en el principio. En otras palabras, es una reparación a la idea de Dios desde el principio. Note, por favor, qué dice Juan 3:6. Juan 3:6 nos lo dice de una manera increíble. Pablo nos enseña y nos dice, lo que nace del espíritu es espíritu. Lo que nace del espíritu es espíritu. Él continúa diciendo, todo aquel que es nacido del espíritu. Entonces, que cuando nacemos del espíritu, es el momento en que tu espíritu y el espíritu de Dios encuentran un lugar donde hay una confluencia, donde se conecta. No es casualidad que Pablo, usando el mismo lenguaje del Gálatas 5:25, dice, vivimos por el espíritu. Por esa razón, este vivir por el espíritu significa, entre otras cosas, que la verdadera vida espiritual es cuando somos manejados, somos dirigidos, somos influenciados por el Espíritu de Dios y no por nuestro ego.
que es una parte de nuestra alma, de nuestros sentimientos y emotividad. Es por esa razón que nuestro conocimiento, nuestra sabiduría que ha venido por el estudio mental, no puede con la sabiduría de Dios. No nos sirve para entenderlo, ni para comportarnos de acuerdo a su voluntad. Lo que esto hace, deberían decir, vivimos por la mente o el ego. No vivimos por el espíritu. ¿Ves que no dice ahí que vivimos por la mente? No vivimos como un ser mental. No vivimos como un ser egoísta. No, vivimos por el espíritu. Esa fue la idea de Dios desde el principio. ¿Por qué? Mire, cuando vivimos por el espíritu y vivimos solo por lo que el espíritu nos influencia, nos dirige, nos habla, nos gobierna, el espíritu te cambia. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que no queremos cambiar. Queremos vivir igual todo el tiempo, todo momento, en las mismas circunstancias, en los mismos procesos de pensamiento, en los mismos hábitos, en las mismas decisiones. Y por eso muchas veces nosotros fracasamos en nuestros intentos de vivir una vida agradable a Dios. Ahora, este proceso que tampoco permite que mucha gente permanezca oyendo la voz de Dios, oyendo el Espíritu, es porque este cambio es poco a poco, es paulatino, es sistemático, no es un suceso, sino es un proceso. Ahora bien, este proceso inicia y continúa hasta su plena consumación en la medida en que le permitimos que nos cambie. Esa es la realidad. Es por eso que los sabios de Israel han dicho que todo está bajo el gobierno de Dios en este mundo, menos el temor del hombre. Cuando tú no le permites a Dios que Él te hable, que Él te dirija, Dios no lo va a hacer. Pero en la justa medida que tú te rindas a Él, que tú dejes tus propios deseos, tus propios caminos. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. Tú vas a comenzar a experimentar cambios significativos de una manera permanente, de una manera continua. Y tenemos muchas áreas que debemos cambiar, mi amado, muchas áreas que debemos cambiar. Y como siempre nosotros decimos, Dios no te va a forzar, Dios es un caballero. Y nunca va a infringir, a menos que Él te influencie, a menos que los esfuerzos que Él hace, que son muchos, nos habla a través de profetas, no habla a través de predicadores, no habla a través de tu pastor, de tu mamá, de tus hijos, de tu trabajador, te habla a través de tu jefe, te habla a través quizás de un comediante, quizás de un periodista. Dios te habla en la Biblia, te habla en sueños, te habla en los shiur. Dios te habla de diferentes maneras para poder influenciarte, que tú, a través del entendimiento, elijas de la Neshama, el espíritu, elijas lo espiritual. Yo preferiría que Él nos interrumpiera, que Él lo hiciera, que Él no fuera un caballero como lo es, sino que nos forzara. Pero no es posible. Tenemos que permitirle que Él lo haga. Somos nosotros los que tenemos que pedirle día a día. Somos nosotros los que debemos permitirle a Él día a día, año tras año, Shabbat tras Shabbat, que cambie cada área de nuestra vida que necesita ser cambiada. Y que por muchos, y que son, como dije, son muchas. Tenemos muchas áreas que debemos cambiar nuestros pensamientos intrusos que nos llegan. Debemos cambiar la voluntad, quizás para dormir a una hora específica, quizás para comer alimentos sanos, quizás para poder disciplinar nuestra boca. Debemos también, hay una parte importante que es nuestro carácter, el ego, el inconsciente, lo consciente, la moral.
la ética, debemos también trabajar nuestros valores, nuestras ideas, nuestras ideologías. Y en todas las áreas en que estas existen, en todas las áreas como la política, la religión y las artes, y muchas otras más. Debemos trabajar también nuestras creencias. ¿Qué creemos? No tenemos que ser fluctuantes de aquí para allá. Bueno, nos gusta un tipo, se levanta un buen predicador, un buen maestro, y ya porque habla muy bonito, porque tiene ideas nuevas, porque tres ideas, formas distintas, le seguimos sin pensar que es la verdad. Y por eso muchas veces nuestras creencias se modifican. Más que nunca a mí me están preguntando mucho acerca de la veracidad de la Biblia en estos días. No entiendo, mucha gente que yo creía que tenía firmeza en sus creencias, ahora yo veo que su creencia ha sido movida. Debemos trabajar nuestra obediencia, nuestra persistencia, nuestra voluntad de cambiar. Por eso nosotros debemos tomar en cuenta lo que dice Primera de Corintios 3, Primera de Corintios 3:16. Esto es importantísimo que lo tengamos bien claro. Pablo dice, pregunta, ¿no saben que son templo de Dios? Oh, esto es lindo. ¿Qué es un templo? Pues lo primero que un templo es, puede hablar aquí usted de un tratado de que es un templo, y algún día debemos hacerlo, pero no es el día, pero básicamente un templo es donde Dios habita, donde la divinidad reside, mora. Por eso cuando le dijo que construyeran el tabernáculo o un modelo de lo que somos nosotros, nuestro cuerpo, como Pablo está usando aquí de una manera midrásica, Dios está usando una simbología de que ese tabernáculo y ese templo éramos nosotros. Por eso él dice, ¿no saben ustedes que son templos de Dios? ¿No saben ustedes que en ustedes reside la divinidad? Y por eso luego dice, y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes. Lo primero que hay que saber es que Dios vive en nosotros, reside en nosotros. Cuando le mandó a construir el tabernáculo, le dijo, voy a residir en ustedes. Porque la intención desde la construcción del tabernáculo y del templo era que él viviera vivir dentro de nosotros. Por eso cuando el pueblo de Israel peca, lo que él hace es que saca el tabernáculo del lugar donde estaba, que era en medio del pueblo, y lo saca fuera. Era una tipología de lo que pasa con nosotros hoy. Es por esa razón que de la misma forma como el Espíritu de Dios vivía en el primero y segundo templo, así Él vive ahora en nosotros, que recibimos o que hemos recibido la redención, la salvación. Estamos en un proceso de santificación de Yeshua HaMashiach. De la misma manera como Dios habitaba en el lugar santísimo, que era la última de las tres áreas donde el tabernáculo, como fue edificado, existía. Tenía tres partes. ¿Dónde Dios vivía? En la primera. En la segunda. No, él vivía en la más oscura, en la más oculta. En la última, que era la tercera, que era el lugar santísimo. El Kadosh Kakadoshim, que era una representación de lo que estamos estudiando hoy, el Espíritu. Es por eso que decimos que el tercer templo, en un sentido, somos nosotros. Como Pablo lo utiliza de una manera metafórica en Primera de Pedro 2:4-5, que aunque creemos que se va a construir el tercer templo, de un sentido espiritual, Pablo lo está usando ahí, porque él utiliza el concepto naos, que significa un templo espiritual. Él usa el templo físico para dar una enseñanza espiritual y traducirlo o conectarlo a que somos nosotros. De manera que, mis amados, dice que el Espíritu mora en nosotros.
Esto nos enseña, esto nos muestra que nuestra guía, si realmente queremos ser espirituales, como estamos tratando de conversar en el día de hoy, debe ser el espíritu del Elohim y no nuestro ego ni nuestro yo, que nos gobierne, que nos dirija, que solo busca, por así sentir, por así decirlo, intereses pasajeros y no la voluntad eterna de Dios. Lo que busca la eterna voluntad de Dios, las ideas de Dios, los diseños de Dios, el mandato de Dios, solamente en este mundo es el Espíritu. Es por eso que cuando oramos, bueno, estudiamos el Abinum hace poco. Qué lindo, el lunes. Lo que estuvieron ahí fue maravilloso. Describimos cada parte y la implicación judía del Padre Nuestro. Como la mayoría de las oraciones que oramos con el Sidur y en el contexto hebraico, todas tienen que ver con el Padre Nuestro. Todas tienen que ver con eso. Son ideas que no son revolucionarias, son las ideas que siempre han sido plasmadas en la Torah. Es por esa razón que cuando nosotros tenemos, como tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, cuando oramos a Dios, oramos al Padre nuestro que está en los Shamaim. Avinu Sheba Shamayim se llama. Padre nuestro que está donde? En los cielos. Pero la diferencia es que Jesús es nuestro sumo sacerdote en los lugares celestiales. Nuestra oración es una oración espiritual, ya que Él nos dirige, pero siempre que le dejemos dirigirnos desde nuestro espíritu, ahora habitado por el Espíritu Santo. Es por eso que el Hijo de Dios, que somos nosotros, debe ser llamado y debe ser e incentivar ser un hombre espiritual. El hombre espiritual dedica su vida entera a ser guiado por el Espíritu. Él no hace nada que no sea lo que el Espíritu le diga. Como dice una alabanza muy famosa, lo que el Espíritu diga, eso se hará. La palabra espiritual aquí en la Biblia, en la Biblia, o sea, con traducción griega, es una palabra muy interesante. Es la palabra neumáticos. Como neumático. ¿Ve? La palabra neumático viene de la palabra neumáticos, porque lo que quiere revelar el neumático es que el neumático está lleno de aire. Y porque está lleno de aire, es una conexión perfecta con lo que es el Espíritu de Dios. Es un viento que lleva un camino prescrito. Eso es lo que significa espíritu. El que lleva un camino prescrito. Eso es ser espiritual. Un neumático. El hombre espiritual, por tanto, es alguien que es guiado total y plenamente por el Espíritu Santo. El contexto en el cual el Espíritu Santo funciona es llamado la palabra de Dios. Y esto es el elemento que termina de conectar toda la ecuación que es lo que queremos nosotros hablar hoy. Nadie puede ser espiritual si la palabra de Dios no está en medio. Por eso ahora hay una falsa espiritualidad. Te oye a mucha gente hablando de energía, hablando de cómo tantos conceptos metafísicos y conceptos de nueva era, holístico, conciencia, conciencia astral. Eso es totalmente divorciado de lo que la palabra de Dios dice. El hombre espiritual funciona. La guianza del Espíritu de Dios radica en la palabra de Dios. Esto es lo que configura nuestra espiritualidad. Usted no puede ser espiritual sentado en una silla con los brazos, con los pies cruzados, las dos manos arriba y buscando en su interior, buscando algo en su interior, adentrándose a su interior. Esa es la metafísica. Contrariamente, los seres espirituales en el mundo que Dios creó es que el Espíritu de Dios y su palabra son lo mismo. Por eso Pablo decía que la palabra es espíritu. Cuando yo la palabra me dirige, cuando la palabra me gobierna, debe ser igual
al soplo, a la influencia del Espíritu. El Espíritu y la palabra son uno. Voy a decirlo de nuevo, nuestra espiritualidad se regula, se configura solamente y funciona solamente con la palabra. Es lo que vemos contrario ahora en el mundo, pues nos encontramos, inclusive en los círculos religiosos, incluyendo en las redes sociales, en las congregaciones de las raíces hebreas, donde lo metafísico, lo esotérico es lo que está tomando auge ahora. No la palabra de Dios. Por eso la gente, como no le gusta leer, le gusta estudiar, le gusta meditar en la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios a través de esa palabra te gobierne y te transforme, ellos quieren un camino alternativo, más fácil para llegar al crecimiento genuino que Dios demanda. Es por esa razón que debemos saber hoy que la palabra de Dios es el elemento que constituye los cielos y la tierra. Todo lo que existe fue constituido por la palabra de Dios. Eso dice Hebreo. Es por esa razón que para cualquier persona decir yo soy espiritual, como yo veo mucha gente diciendo la espiritualidad, ¿qué espiritualidad? Si tú no tienes palabra de Dios, tú no puedes ser espiritual. Es por eso que decir yo soy espiritual, uno debe ser capaz de vivir en el entorno del espíritu. Y Pablo lo dice muy claramente. ¿Qué es el espíritu? Vivir, amar a Dios y a nuestro prójimo. Servir a Dios y a nuestro prójimo. Tener dominio. Tener fe. Templanza. Mansedumbre. Ser misericordioso. Eso es lo que es ser espiritual. Ser espiritual es elegir a Dios, en el caso de Picas, en un momento difícil, elegirlo a Él por encima de cualquier cosa. Si me sobornan, si me están ofreciendo dinero para algo, si tengo una necesidad muy fuerte y me lo ponen en un plato de bandeja que mi necesidad va a ser satisfecha, digo, no, eso viola la palabra. Entonces eso es ser espiritual. Me sigue. En otras palabras, lo voy a llamar de esta manera. Ser espiritual es cuando una persona es totalmente dependiente del Señor y de su palabra. ¿Cómo soy dependiente del Señor? Por lo que Él habla, por su palabra. Por eso dice, por su palabra fueron constituidos los cielos y la tierra, porque todo lo que existe en el cielo y en la tierra fue su palabra que lo hizo existencia. No es casualidad que el concepto davar, que es palabra, es el mismo concepto de cosa. Por eso lo que Él habló se hizo. Ve la implicación de que ser espiritual. Ser espiritual es cuando tú eres configurado, hecho, creado, dirigido, establecido por la palabra. Es por eso que un hombre que es espiritual, la Biblia le llama que es el hijo de Dios, que es un hijo de Dios. Tú no puedes llamarte hijo de Dios si no eres guiado por el Espíritu de Dios. Ser hijo de Dios no es decir, Yeshua, gracias porque me salvaste. Ay, gracias, ay, qué bueno, y llorar, de hacer drama. No. Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ah, no me lo cree. Ah, me lo estoy inventando. No, Pablo lo dice. Pablo en Romanos 8, verso 12 al 17 lo dice. Está escrito. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, no a la inclinación al mal, no al ego, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Dios. Por eso hay tanta gente muerta viva hoy en los círculos religiosos. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Tú debes matar la carne de ti, el ego que tú tienes, la falta de perdón, la falta de humildad, la falta de fe, la falta de amor.
Todo eso son las obras de la carne. Tú debes matar todo lo que es un obstáculo para que el espíritu se manifieste. Pablo continúa diciendo, porque no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, y el espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero cuando somos guiados por el espíritu de Dios, estos, dice, son los hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Tú ves que la herencia tiene que ver con ser guiado por Dios. Porque si tú no eres guiado por Dios, aunque te fuiste lealtad, juraste lealtad a Dios cuando te convertiste, que aunque lo hiciste, tu vida es guiada por tu ego, por tu carne. Te guía el odio quizás, la falta de perdón, el deseo de reconocimiento, de éxito y de fama. Entre tantas cosas, puedo mencionar. Ahora, los hijos de Dios no, son guiados por el Espíritu de Dios y eso lo hace al final heredar y coheredar con el Mesías toda la riqueza del mundo venidero y toda la riqueza del mundo presente, de lo lángase y también de lo va. Por eso dice, si es que cadecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. O sea, que en el mundo tendremos aflicción y en la aflicción debemos siempre dejarnos guiar por Dios. Me viene a la memoria la viuda de Sarepta, me viene a la memoria esa mujer que tenía una necesidad de aceite porque tenía una deuda. Momentos difíciles, se dejó guiar. O sea, me acuerdo la historia de Baal Salisa. Me acuerdo la historia de Pedro cuando no pescó nada. Se dejó guiar. Porque el éxito y la herencia y las bendiciones son cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Juan 1, 11, 13 dice, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Tú ves, nada natural te engendró en el Espíritu, fue la palabra, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Lo elegiste a él, recibiste el mensaje, creíste en su obra, y eso hace que te catapultes a ser hijo, que te convierte luego, no solamente siendo hijo, desde una perspectiva de reconocimiento de la obra de Jesús en la cruz, de Jesús en la cruz, sino luego también que eres ya salvo, permitir que te guíe Dios a través de su palabra. Por eso la Biblia dice en muchos lugares, comenzando en Habacuc, el justo por su fe vivirá. Uno se salva por la palabra, pero vive también de ella. En otras palabras, la receptividad del Mesías nos da una oportunidad privilegiada de ser hijos de Dios. La palabra utilizada aquí es tecnón. Esto sería un estudio tremendo, poder notar que cuando la Biblia habla de tecnón, no está hablando de un hijo maduro. Te está hablando de que te convertiste en un miembro legal de la familia de Dios. Pero no, aunque tengas un estatus de legalidad, no significa que tú seas un hijo maduro. Solamente los hijos maduros, que Pablo le llama, en su griego koine, le llama huios. Hay una diferencia entre un tecnón y un huios. El tecnón es legal, tiene un estatus de legalidad, eres miembro, perteneces al lugar. Pero un huios es alguien que se dejó transformar, que se dejó madurar, que se dejó guiar, que se dejó transformar, que se dejó dirigir. Y el huios entonces puede acceder a la gerencia. El tecnón, aunque es legal, no accede a la herencia. Por esa razón debemos decir que ser un miembro legal de la familia de Dios no significa que disfrutes
de todos los privilegios de esa familia. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Que esto es malo? No. ¿Ser tecnón es malo? No. Es que solamente debes permitir que el proceso al desarrollo comience. Y eso es lo que es ser guiado por el Espíritu de Dios. Dejarte dirigir hacia ser a la madurez. ¿Cuál es la brecha? Si elegimos vivir nuestra propia ley o elegimos vivir la ley de Dios. Esa es la diferencia. El tecnón siempre tratará, aunque tiene un estatus legal, de hacer lo que quiere. Vive por su propia ley. Ahora bien, el Luvios ha llegado a un nivel que ha vencido el ego, que ha vencido el individualismo, que ha desarrollado su capacidad espiritual, el potencial que tiene, y es guiado porque ha aprendido en la trayectoria de Tecnón a Huios que es más fácil dejarse guiar por Dios y ver para poder ver todas las promesas y todas las bendiciones que Dios ha determinado que tú vas a recibir. ¿Cuál es la cuestión primaria aquí? Ser guiados por el Espíritu. La palabra guiado es muy importante en el griego. Es la palabra go, que significa ser transportados. ¡Wow! El Espíritu de Dios se convierte, por así decirlo, en un carruaje, en un carro, en un tren bala, en un autobús que te carga, que te transporta al lugar que tú necesitas, no que quieres. El tecnón siempre vive en la dimensión de querer cosas, de desear, mientras que el huios, ese hijo ya maduro, se deja cargar. Vive bajo la consigna, lo que el Espíritu diga. Vive bajo el lema, el que me dirige Dios. Es alguien que es capturado por el Espíritu de Dios. Es alguien que es acaparado totalmente. Es alguien que es influenciado. Es alguien que es totalmente tomado por Dios. Por Dios Espíritu. Es cuando alguien viene al total y absoluto dominio del Espíritu de Dios. Vivir bajo el dominio del Espíritu de Dios absoluto es cuando nosotros le damos la soberanía de nuestra vida al Espíritu de Dios. Es por eso que debemos redefinir nuestras vidas, mis amados. Redefinir nuestros ministerios, redefinir todo lo que hacemos en este mundo. ¿Por qué? Porque hay que saber que hay dos tipos de hombres en la tierra. Lo que he hablado hoy es la definición de lo que debemos entender de las dos tipologías de hombres en la tierra. Fernando, ¿y cuáles son los dos tipos de personas que hay en la tierra? ¿Se da también en los círculos religiosos? Sí, no importa que usted tenga un círculo religioso o no. He conocido muchas personas que no están en círculo religioso y son más espirituales que mucha gente que pasa años en círculos religiosos. Solamente hay dos tipos de personas en el mundo: los espirituales y los naturales. Cuando hablo de lo natural, no quiero decir que el natural es simplemente un hombre pecador, ni estamos diciendo que el natural no es pecador. No debemos crear una división dicotómica, y no quiero hacerlo, de lo natural y lo espiritual. Yo no estoy diciendo que lo natural es malo. Lo que yo estoy diciendo, para que me entiendas, es que lo natural no fue el rango que fuiste creado a operar, que otra cosa. Porque si fuera así, Dios no hubiera creado lo natural. Lo natural es un complemento, un apoyo, un impulsador, un permeador de lo espiritual, que tiene su función.
Lo natural es malo cuando le doy la función que no tiene. Cuando desvirtúa su naturaleza esencial dada por Dios. ¿No se acuerda usted que todo lo que Dios creó tiene un propósito, incluyendo el día malo? Lo dice la Biblia, que el día malo tiene una función en tu vida. En otras palabras, el día malo es bueno para ti. Y ese es uno de los principios más importantes de la Biblia, que todo obra para bien. Gamzu Letová. Todo viene en la mano de Dios. Fue el director, el coordinador de todo el universo, incluyendo los catástrofes, incluyendo la guerra, incluyendo la necesidad, incluyendo la enfermedad. Todo eso Dios lo orquestó para un propósito. Cuando lo veo así, lo estoy viendo desde el punto de vista correcto. Lo estoy viendo desde el cielo a la tierra, no de la tierra al cielo. Primero es lo natural, lo espiritual, pero lo natural, luego lo espiritual, en el sentido de que cuando nacimos en pecado, nos vivíamos como un ser natural, siendo realmente espirituales. Entonces Dios vino a resolver el conflicto a través de la obra de Jesús para volverte a traerte a la alineación correcta de que tú primero debes entender que eres espiritual y que lo espiritual regirá y influenciará lo natural. No sé si me doy a entender. Quiero reiterar esto, las cosas naturales de ninguna manera se refieren necesariamente a cosas pecaminosas. Es que le damos el valor y la función que no tiene. Ahí está el problema. Note, por favor, que en esta justa medida y dimensión, lo que Pablo habló mucho de este tema. En 1 Corintios 15, 45, 50, Pablo lo dice. Él dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Tú ves que hay una diferencia. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo, el cual, el terrenal, tales también los terrenales. Tú ves. En otras palabras, Pablo está diciendo, si te comportas, ya que, bueno, ya Jesús te salvó, recibiste el Espíritu Santo, vives en el reino de Dios, eres un tecnón, eres un hijo legal, un hijo inmaduro. La metodología ahora es llevarte a un hijo maduro, un Julius. ¿Cuál es el método? El Espíritu de Dios, su palabra, que es enfocada y es influenciado por la palabra. O sea, el Espíritu en ti, ese crecimiento se da por la palabra. Por eso él dice, aunque vivas ahí, no te dejes llevar del Espíritu, tú vas a permanecer en la terrenal. Porque naciste así. Él te quiere llevar a una madurez, a una espiritualidad, a ser espiritual. Que fue lo que el hombre perdió cuando Adán cayó. Adán, aunque era un ser perfecto, un ser lleno de virtudes, un ser lleno de capacidad, un ser lleno de privilegios, no pudo obedecer. Y voy a entrar ahora ahí. Eso lo mantuvo en el rango de ser una persona terrenal cuando él fue llamado a crecer, a ser espiritual. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Él está tratando de describir lo que pasó en el Edén. Por eso cual dice, cual celestial, tales también los celestiales. O sea, el que vive basado en el espíritu y a través de la palabra, ese es celestial. Porque los celestiales está enraizado, fundamentado en la palabra de Dios. Él concluye diciendo, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En otras palabras está diciendo, no vivan como Adán vivió. No vivan bajo su influencia y su herencia. Ya hay una posibilidad nueva de ser espirituales, porque el espiritual es Jesús, es Yeshua. Él murió por ustedes. Él hizo esa obra para vivificarlos a ustedes. En otras palabras, vivan conforme a esa característica,
a esa naturaleza. Por eso él termina en el versículo 50 diciendo algo que he tratado de reiterar aquí muchas veces. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, lo natural, no puede heredar el reino de Dios. No puede. Ni la corrupción hereda incorrupción. Es decir, no piensen ustedes, no tengan el delirio de pensar que ustedes diciendo que son creyentes y vivan diferente a la guianza del Espíritu. Vivan distinto a lo que la palabra dice. Eso es lo que dice. Eso no los hará heredar. Y eso conecta con lo que leímos en Romanos capítulo 8, verso 14, cuando dice que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Está hablando de gente salva ya. El Espíritu te transportará a la herencia, te transportará a las bendiciones, a la libertad, mientras que vivir en el área de la terrenal no podrás tú experimentar el reino. No podrás ser gobernado. Eso es lo que es reino. Ser gobernados por Dios. ¿Quiénes son los gobernados por Dios? Los que supuestamente deben ser gobernados por Dios. Nosotros que somos sus hijos. Acuérdense que hay dos tipos de hijos. Los legalmente hijos inmaduros y los hijos legalmente ya maduros. Ahora, ¿qué implica ser hechos? Cuando Pablo dice ser hechos hijos de Dios, ¿qué implica ser hecho? Bueno, implica un proceso. Ya entró en el proceso. Se está dejando dirigir por Dios. Las pruebas lo dirigen a Dios. Las victorias también. Todo lo que le pasa en su vida. Desde que se levanta, que se acuesta en la calle, en el carro, en el trabajo, con el hermano, con el primo, con el vecino, con la suegra. Todo es un proceso para llevarlo a usted a ser hecho hijo de Dios. Un hombre no se convierte en hijo al nacer. La intención original de la esposa era producir hijos para preservar el nombre de la familia. Es por eso que la Biblia, la palabra padre viene de pater, que también significa patria. ¿Qué era la novia? La novia de Dios, la esposa de Dios, era la que captaría la simiente, que preservaría la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Eso es lo que es. Era multiplicar y continuar la estirpe divina. ¿Qué hizo Adán? Adán se desconectó de su carácter espiritual. Usted nunca va a estudiar lo corporativo sin comprender la raíz. Judá, por ejemplo, la provincia de Israel fue primero Judá, la tribu, el cual fue primero Judá, el hombre. Entonces, en la Biblia el hombre tiene varias connotaciones. La individualidad, la corporabilidad, que representa lo cósmico, que representa la totalidad. Por eso Adán, por cuanto todos pecaron, ¿por qué todos pecamos? Porque estamos todos en Adán. Está hablando de un elemento cósmico, universal. Pero comienza de lo individual, del hombre, de la persona, la tribu, en otras palabras, y de la tierra que se llama Judá. Por eso la unción que estaba en el individuo afectó e infectó e influyó en todo el grupo y finalmente influenció toda la tierra. Eso es lo que está tratando de decir la Biblia. ¿Por qué tú crees que todo el mundo que nace en San Francisco, en Los Ángeles, San Francisco, tiene la tendencia, más de un 60% es homosexual? Porque la influencia de ese lugar, lo normal es ser homosexual. Esto puede llamarse conciencia social por algunos intelectuales. Note, por favor, que cuando Adán pecó, todo el entorno se convirtió en adámico.
Lo que estaba en la cabeza estará también en el cuerpo. Por eso Adán encarna toda la raza humana, que eligió operar bajo sus deseos. Eso entonces y sentimientos. Entonces, eso también cultivó, por así decirlo, un ambiente donde todo el que nacía bajo Adán producía lo mismo que él produjo. Lo mismo pasa con el último Adán, que se convirtió en espíritu vivificante, o sea, alguien que da vida. En nuestras congregaciones tenemos estas dos categorías en nuestros círculos religiosos de personas. Algunas personas son muy sentimentalistas, muy almáticas y están religiosamente conectadas. Y son incluso complacientes con todas las observancias. Y sin embargo, hay algunos que son espirituales que funcionan desde un orden distinto. Se conectan distinto. Note por favor Corintios, 1 Corintios 15, Pablo sigue hablando y nos da la idea de lo que estamos hablando. Él dice, el primer hombre es de la tierra, dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. Pablo está analizando, forma de Midrash, cómo Adán eligió vivir. Adán fue creado perfecto, con todos los privilegios, le dio autoridad, le dio habilidades, le dio protección, le dio provisión, le dio un propósito de existencia. Y Adán abortó eso. Prefirió de poner todos sus privilegios y responsabilidades por su propio deseo. Eso es lo que está diciendo el texto. Eso es lo que Pablo está diciendo. El primer hombre es de la tierra, por eso él dice así. Se ajustó a sus deseos, se ajustó a su concupiscencia, se dejó guiar por lo que veía y lo que sentía. Me encuentro mucha gente sintiendo muchas cosas hoy. Ay, siento hacer esto. No sienta tanto. No, usted no debe sentir. Usted fue creado para vivir, como dice Pablo aquí, como el segundo Adán. Él dice, el segundo Adán, hombre, que es el Señor. ¿Te dice quién es? Yeshua, es del cielo. Ahora, cuando yo estudio cómo era él, yo me pongo a pensar que yo debo ser como él, que es lo que Pablo está tratando de decir. Pablo está diciendo, sean como él. Ahora, yo pregunto, ¿cómo era él? Bueno, en una ocasión le dijeron, mira, te busca tu padre, tu madre y tus hermanos allá afuera. Él estaba dando una clase, una enseñanza, y él le dijo, no, mis hermanos no son mi mamá y mi papá, mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Jesús, mira, Jesús, aquí hay una comida que te preparamos. ¿Y sabes qué dijo él? Mi comida es hacer la voluntad de Dios. En una ocasión, cuando fue llevado por el Espíritu a ser tentado en el desierto, una de las cosas que él dijo fue, de todo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así era Jesús. Ese es nuestro Salvador. Ese es el Señor, el del cielo, el que vive, el que hace, el que se desvive, el que es cautivado y tomado por el Espíritu de Dios a través de la palabra. Todo el que vive basado en sus sentimientos y deseos, motivados por cualquier cosa, ya sea la circunstancia, ya sea el momento, ya sea la situación que se levanta, enfermedad, hambruna, es permisivo. Es permisivo, no, que hay una hambruna, que hay una cosita. Eso le pasó a Isaac, había una hambruna y él se iba para el mundo. Y Dios le dijo, ¿para dónde tú vas? Dios se le revela y dice, ¿dónde vas? Yo te dije que te movieras. En otras palabras, tú eres un ser espiritual. Tú no debes moverte porque hay una hambruna aquí. Yo no soy el Dios de este mundo que abro y cierro puertas, que establezco y quito reyes, que mi decreto es la verdad, que cuando hablo se cumple. ¿Por qué te vas cuando yo no te he dicho que te vayas? Te está moviendo el hambre, te está moviendo la necesidad, te está moviendo cualquier cosa que no soy yo y mi palabra. ¿Por qué te vas? Entonces él entendió y se quedó. Y dice la Biblia que ahí se quedó. 3 años no había llovido.
Y ahí él fue prosperado, fue enriquecido, se hizo muy poderoso. Parece que él comprendió en su mente que el mundo no lo gobierna las estaciones del año, no lo gobierna el hombre, lo gobierna él. Por eso hasta el día de hoy en Israel, ¿por qué tú crees que Dios puso a Israel en un desierto? ¿Para que ellos dependieran de ellos? No, es para que ellos dependieran de Dios. Todavía hoy, cuando no llueve, ¿tú sabes qué hacen los rabinos? Los rabinos convocan reuniones de oración, de oración. Y hasta que no llueve, no dejan de orar. Porque el hombre fue creado para ser dirigido por Dios, por el decreto de Dios, por el Espíritu de Dios y por la Torah. Por eso hay un dicho que dice que el que no sabe cuál es su destino, no sabe dónde va. Nosotros sí sabemos cuál es nuestro destino. Nuestro destino es todo lo que Dios ha dicho. No tomamos un no por respuesta, aparte de lo que Dios ha declarado. Estoy en una necesidad, no importa, Dios me va a sacar porque Él prometió que nunca me dejará, que nunca me desamparará. Estoy pasando por un río y le creo a Dios, no al río, porque Dios me dijo que yo no me ahogaría. No sé si me está entendiendo. Eso es lo que es ser espiritual. Es cuando un médico te dice, como le pasó a una amiga mía, que el médico le dijo, su hijo va a morir. Y ella le dijo, no, mentira. Usted pudo haber estudiado 10 años medicina, su especialidad. Pero yo le digo que Dios me dijo que ese hijo vivirá. ¿Sabe qué pasó? El hijo vivió. Porque no es lo que diga una persona que es un erudito y que sea un estudiante, un gran médico científico. Es lo que Dios diga. Y hasta el médico se asombró, hasta el médico dijo, wow, pero esto era imposible humanamente hablando. Es que es imposible humanamente hablando, pero es divinamente posible, porque cuando Dios habla, se cumple. Eso es ser espiritual, aceptar lo que el cielo habla, aceptar lo que el cielo declara, aunque tu realidad presente sea distinta. ¿Qué hace el hombre en la terrenal? Se deja influenciar por lo que ve. Por eso la Biblia dice claramente, no es por vista que andamos, es viendo al invisible. ¿Cuántos de ustedes están viendo el invisible? Si usted no puede ver el invisible, conéctese a la fe que yo tengo. Si usted está en una congregación y usted no tiene fe, deje que la fe de su pastor lo dirija. Si usted no puede ver las grandezas de lo que Dios puede hacer en su vida, conéctese con alguien que ha consolidado y alcanzado cosas en su vida por su fe, para que usted pueda prenderse la fe hasta que el momento que su fe sea incentivada y que sea movida a crecer y ver a Dios en cada circunstancia. Todo lo que existe es una oportunidad para que Dios se manifieste. Todo. Todos. Por eso Pablo dice, el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Note, por favor, que en este contexto Pablo está diciendo que lo espiritual no es primero. Está hablando de los conflictos que enfrentamos. La palabra ahí, almático, terrenal, es psúquicos. Note que la palabra en griego de espiritual es neumáticos. Aquí es psúquicos. En otras palabras, aquí Dios Pablo está diciendo que para usted poder ser espiritual, usted no necesita dejar el planeta Tierra. Para ser espiritual, usted no tiene que dejar el cuerpo. Note, por favor, que Pablo fue llevado al tercer cielo, ¿se acuerda? Y él dijo que no estaba seguro si él le dejó su cuerpo o no. Nuestro cuerpo debe ser capaz de involucrar todo el cielo y la tierra, en otras palabras. En el proceso, si todo lo que de Elohim puede residir en el Mesías, entonces él puede residir en todos nosotros también. Por eso él dijo, ustedes van a hacer cosas mayores que yo. ¿Por qué no sucede nada en nosotros? Porque nosotros no hacemos nada.
Porque en vez de echar adelante, creyendo en fe, la palabra de Dios, nosotros nos echamos atrás, atemorizados por las realidades que estamos viviendo. Por eso Pablo decía en el verso 48 de 1 de Corintios 15, cual el terrenal también los terrenales, porque lo terrenal teo gobierna, no lo espiritual. Por eso el contrasta diciendo el cual el celestial, tales también los celestiales. O sea que cuando eres celestial, cuando vives enfocado en la palabra que Dios te ha dado, en creerle a Dios, entonces tú eres celestial. Esta es la tensión que debemos ganar. Esta es la tensión dualista entre ser el hijo de Dios, tecnón, y el hijo de Dios y guiarnos a crecer al ser un huyo. Somos como anfibios, como decía. Podemos operar en dos dimensiones, el cielo y la tierra. Podemos hacer un contraste. No permita que el materialismo reduzca las capacidades espirituales que usted tiene. Es por eso que debemos redefinir lo que es el reino de Dios. Pablo dijo en el verso 50, note, pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Por eso, ¿por qué no usa el reino de Dios? Porque el reino de Dios lo que es ser gobernado por él, por su palabra. Eso es lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no está en un lugar geográfico. El reino de Dios no está en los cielos. El reino de Dios siempre ha existido. Por tanto, el reino de Dios son los que son guiados y gobernados por el Espíritu de Dios. De manera que, mis amados, debemos permitir que la operación de ese reino que es espiritual está dentro de nosotros opere de manera satisfactoria. De manera que, ¿cuál es el factor crítico? Yo decía ahorita que el factor crítico que te da la idea genuina de quién eres, si eres o no espiritual, es tu obediencia, mi amado. Por favor, escúcheme, su obediencia, mi amado, obediencia. Escriba eso en su casa, en las paredes, póngalo ahí, Shema, ponga obedecer. Grábeselo en su alma, grábeselo aquí en su psique, grábelo, escríbalo en las paredes. Por eso yo le digo, escribirá en las portales de tu casa, en las paredes, en sus lugares. Que tú tengas la conciencia de la obediencia. La clave aquí es la obediencia. No es lo que tú quieres, no es lo que tú has deseado, no es lo que tú has planeado. El lindo plan que has hecho, has buscado grandes pensadores para tu plan, un plan perfecto, pero no es el plan de Dios. Permite que Dios descubra, te revele el plan que Él tiene contigo. No seas egoísta. Véncete a ti mismo. Haz un lec lejá. Comienza el viaje a ti mismo de descubrimiento de Dios, lo que Dios tiene para ti. El creyente en Yeshua es descrito como un ser espiritual. Es decir, que los recursos tuyos no están en la tierra. Los recursos tuyos, tu centro de recursos en la esfera terrenal es el cielo. El que te da el alimento es del cielo. Es el cielo. Acuérdense de la oración. ¿Se acuerda de la oración? Bueno, vimos la oración el lunes. Avino. ¿Qué dice la oración Avino? Padre nuestro, danos hoy. Bueno, describimos esa parte. Fue la parte más larga de todo el estudio. Danos hoy el pan de mañana, dice el original. Pero aquí traduce el pan diario, el pan de cada día, diariamente. Ahora, el pan de mañana era un pan eterno, era un pan futurista, era un pan que nutría inclusive en el letargo, en la inmovilidad.
Porque la imagen aquí, como examinamos hoy, era el maná. Cuando dice dame el pan de cada día, lo que los sabios de Israel tenían en mente era el maná. Cuando el maná el viernes cesaba de venir el sábado, porque el viernes Dios daba 2 porciones. ¿Ya entendieron ya? Cuando Él te dice, dame el pan diario, es que cada día Dios te va a dar lo que tú necesitas. Pero el día que tú no estés trabajando, o que tú supuestamente creas que no hay nada para ti, porque no estás haciendo nada, Dios te ayuda. Pero esencialmente tiene que ver, para que usted me entienda, como vimos en el estudio, cuando Yeshua mismo dijo, yo soy el pan desde del cielo, Él te está diciendo que Él es tu alimento. Y le está pidiendo que te llene y te alimente con la sustancia de lo que Él constituye. Eso es lo que tú te dices cada día. No es que te dé alimento, porque Él sabe todo lo que tú necesitas, no lo que quieres. No te enfoques en lo que tú quieres. Permite a Dios darte cubrir todas tus necesidades y verás que vivirás más feliz. Cuando el oír te alimenta con todo lo que Él es cuando nosotros comenzamos a la realidad de experimentar y de incursionar en lo que la Biblia llama los cielos, que son dimensiones. Póngame atención, esto es cosa muy profunda, mi amado. Cada hijo está para funcionar en una manera de obediencia al orden celestial. Tú estás llamado a obedecer los celestiales. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Corinto, ¿se acuerda? A la asamblea en Corinto. ¿Se acuerda que la primera vez que él fue, él habló con mucha tecnología, él habló con mucha elocuencia, él habló con mucha presteza, muy lindo. Pero ahora, en su segunda venida, él dice algo tremendo, que fue que usó una metodología diferente. ¿Cuál fue la metodología distinta que él usó? Ahí lo dice. En 1 Corintios 2:6 en adelante dice, hermanos, así que cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Tú ves, no fui a hablarle muy lindo. No vine a hablarle palabras bien bonitas y exóticas y con las S al final y con sus acentos. No, 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 no. Yo no fui con elocuencia. No. Yo me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Yeshua HaMashiach, dice. Lo único que vengo a hablarles es a Yeshua y a este crucificado. Tú ves, muerto al ego, muerto a su propio sentimiento. Eso es lo que estoy diciendo. Yeshua es el ejemplo de vivir basado en la voluntad de Dios. Y estuve entre ustedes con debilidad, vio, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y no, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No veo lo que estoy diciendo de ahorita. Los maduros serán conectados a la madurez. Los terrenales, los inmaduros, estarán en su jueguito de niño, en sus crisis existenciales. Pero el maduro no, el maduro está en otro nivel. ¿Es malo ser un tecnón? No es malo. Solamente es malo si usted se queda ahí. Si usted sigue todavía con su niñada, con sus sentimentalismo y con su letargo y con su incontinencia y con su terquedad y con su falta de perdón y con su airamiento y con su chismerío
y con hacer su voluntad. El espiritual no está en eso. El espiritual ha alcanzado madurez y vive solamente por lo que el Espíritu de Dios le dice a través de la palabra. Por eso él le dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, es misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Tú ves como dice príncipe de este siglo, que mucha gente lo toma, que es el diablo. Ahí no dice eso, ahí estamos hablando de gobernadores. Cada vez que sale esta frase es gobernadores. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al soberano de gloria. Antes bien, como está escrito, escuche bien ahora, esta es la frase que quiero que usted se lleve. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios, escuche bien por favor, que esto le debe usted impactar, has preparado para los que le aman. Pregunto aquí, ¿quién ama a Dios? Bueno, Yeshua lo respondió. Yeshua dijo, los que me aman guardan mis mandamientos. Usted ve que ser espiritual es comenzar a ver cosas que usted no ha oído nunca. Comenzarán a subirle cosas en su corazón que usted nunca ha experimentado. Que son las cosas que él preparó para usted. Es como si fuera un depósito que está listo para ser descargado y que usted tiene todas las posibilidades de su vida de poder acceder a él, pero no accede. Es el peor martirio, sabiendo que mi padre es rico. Que él está hablando de prosperidad, yo no estoy hablando de prosperidad. La riqueza no tiene nada que ver con dinero. La riqueza se basa en la humildad de espíritu. Porque solamente los humildes verán a Dios. Cuando usted es humilde, se enriquece. Por eso dice que siendo rico, Yeshua se hizo pobre. Y es cuando él nos describe lo que él hizo en la cruz en Filipenses 2:5. Que siendo en forma de Dios, no escatimó cosas que aferrarse. O sea, dejó el ego, dejó la posición, dejó el estatus, dejó su reputación para tomar la voluntad de Dios. Eso es lo que es riqueza. La riqueza no es tener dinero. Hay gente pobre rica. Hay gente pobre con dinero, con bienes materiales. Son pobres. Por eso los sabios de Israel decían que el rico no es el que tiene bienes materiales. El rico es el que se contenta con lo que tiene. El que tiene el deseo de acaparar, de tener, eso se llama egoísmo. Por eso la parábola que dice, guardaré para disfrutar en mis graneros. Y ahí mismo dijo Jesús, necio, hoy mismo pido tu alma. Porque la vida no se trata de almacenar tesoros en la tierra. Al contrario, se trata de almacenar tesoros en los cielos. Porque en el mundo venidero, lo que usted siembra aquí, se lo cosechará allá. Lo que usted es aquí, como usted hace aquí, piensa aquí, es lo que usted tendrá en el mundo venidero. Si tú viviste una vida en este mundo maldiciendo, murmurando, incentivando lo terrenal, el gozo material, buscar la plenitud en el mundo, obviando el futuro, estás perdido. No entendiste. La vida se trata de crear en este mundo tu casa en el otro mundo a través de lo que haces. Y eso se hace, lo que estamos hablando, siendo espiritual, dejándote guiar por el Espíritu de Dios que camina en el rango de la palabra. Por eso él dice, Pablo, termino aquí, voy a terminar con esto porque yo tengo más cosas que decirle, pero ya el tiempo se me está yendo. Yo quiero decir más cosas, pero imagínense. Pero mire qué dice Pablo aquí en esta carta a los Corintios. En Corintios 2, en el verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, que todos los misterios, todo lo que usted va a hacer en este mundo,
es revelado por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu de Dios es el interfase entre el Espíritu, entre los cielos y la tierra. Y el foco eres tú aquí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hoy yo le estoy hablando de lo que Dios te ha concedido, un mundo amplio espiritual que tú solamente puedes acceder. ¿Cuándo? Como dije ahorita, cuando usted le permite, se rinde a Dios y permite que Él traiga su espíritu, y atrayendo el espíritu traerá también su mente, como Pablo dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ahí que me fascina Pablo, este hombre sabía cómo operaba la realidad. No, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Es por eso que usted le puede hablar a miles de gente de miles de cosas. Bueno, cuando yo hablo de, por ejemplo, de la alimentación correcta, cuando yo hablo de comer cosas que te nutran, si usted fue creado, oye, los científicos son tan inteligentes, a veces nosotros no lo oímos. ¿Cuál es el alimento más importante que usted necesita en su cuerpo? Ellos lo definieron, le llamaron proteína. Pro viene de protos, que significa primero. ¿Qué es lo que usted más necesita? La proteína. Porque la proteína están todos los elementos esenciales que su cuerpo necesita para producir energía. Por eso le llamaron proteína, porque eran los esenciales, los primarios. Por eso Dios es protos, es el primero. Primero en rango, primero en lugar, primero en persona. La palabra proto significa el primero en todas las áreas y facetas. Así mismo en el alimento, la proteína es lo más importante. Entonces, tú no fue llamado a comer mucho arroz, mucha papa, mucho tubérculo. No, usted no fue llamado a eso. Eso no es esencial, a comer piña, a comer manzana, a comer guineo, a comer cereales, a comer harina, a comer pasta. No, esos son carbohidratos. Tienen agua y carbono. Pero lo que usted necesita como esencialidad en su existencia para vivir, es por eso que los que se enfocan que la vida es comer, no han entendido, son carnales. Viajan al mundo entero comiendo, buscando plata. Eso no es malo, ¿eh? Pero la vida no es para eso. La vida no fue hecha para comer. No se come, no se vive para comer. Se come para servir a Dios. Esa es la esencia de la vida. Todo lo que se hace es para el propósito máximo de la existencia en la cual tú estás aquí. Y una de ellas es servir a Dios. De manera que para yo servir a Dios tengo que tener un cuerpo sano. Un cuerpo que se alimente de lo esencial. Por eso, por ejemplo, cuando tú investigas la proteína, el alimento que más proteína tiene, o sea, que más elementos esenciales en su existencia. Por eso es un misterio, ¿eh? El huevo. El huevo es uno de los alimentos que más importante del ser humano. Y mire qué tremendo, el huevo es uno de los alimentos más baratos que hay. Porque mientras más cantidad de algo, más barato es. Eso es una ley de mercado. Que mientras más cosas hay, por ejemplo, el agua es gratis. ¿Por qué el agua es gratis? Bueno, el que se inventó el agua en botella es un genio. Porque ese tiene un espíritu de emprendedurismo increíble, sabiendo que el agua es gratis, el agua sale de la tierra. Y hay ríos, mares y de todo, mucha agua. El agua es barata. ¿Por qué? Porque hay mucha. Igual que el oxígeno es gratis porque hay demasiado. ¿Por qué el oro es caro? Porque hay poco y es muy fuerte y es muy duro para traerlo. Entonces, el huevo, que es el mejor alimento que hay,
que tiene todos los nutrientes que usted necesita, todo. O sea, comer huevo, comer proteína solamente le asegura una salud perfecta. Eso tiene de todo: agua, potasio, zinc, hierro, vitamina D. La única que no tiene es vitamina C, pero después tiene todo lo que usted necesita. Y la carne también. Todas las carnes y pescados de todo tipo y mariscos. Bueno, está prohibido comer muchos mariscos, pero hay otras modalidades de la proteína. Eso le dará a usted la garantía de salud. Entonces la gente se enferma ahora y vive corriendo, gastando dinero en pastillas, en operaciones, en medicina, porque no sabe quién es, no se ha conocido o no ha querido dejarse guiar por Dios, sino por lo que ellos quieren. No, que me gusta la tortilla, me gusta la pasta, me gusta el pan. Como dice la canción, me gusta el mano y me gustas tú. Me gusta el pan y me gustas tú. Hay una canción que dice así. Pero eso te está matando. Tu querer te está matando. Es no saber la verdad. Tú, que ser espiritual y tener éxito en la vida tiene que ver con dejarse guiar por Dios. Dios creó este mundo y Él sabe lo que tú necesitas. Por eso Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Tú ves, el problema de la humanidad es la falta de entendimiento, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ay, Dios. Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales. Tengo que bajar a su nivel, en otras palabras. Tengo que hablar a ustedes como niños en el Mesías. Les di a beber leche, no vianda, porque aún no eran capaces, ni capaces todavía son. Tengo que llevarlo al paso, en otras palabras. Tengo que llevarlo al paso, paso, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, ahí viene lo que es carnal. Celos. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Nosotros hoy debemos tratar de salir de aquí, dejando ya lo que nos marca como carnales. Pablo lo menciona aquí: contiendas. La mayoría de las congregaciones ahora se han dividido todas. A cada rato tú ves pastores desbandados, congregaciones disgregadas. Y en el cristianismo es peor. En el cristianismo, una congregación se divide y a la esquina le abren otra de una persona que era tu discípulo. O sea, que esto es tan vil lo que está pasando ahora. Los celos, las contiendas, las disensiones, las fornicaciones, la idolatría. Puedo mencionarles miles de formas. ¿No son carnales? Dice Pablo, pregunta, y andan como hombres. Usted no fue llamado a ser natural, ni a pensar y vivir carnalmente. Fuimos llamados a ser espirituales. Porque Pablo dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolo, no son carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es pues Apolo? Él dice, servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Pablo termina este discurso maravilloso, dándonos aquí ejemplo importantísimo de lo que es un hombre espiritual. Y un hombre espiritual es una persona madura, Señor, que ha llegado a la madurez, que ha crecido, que se ha desarrollado, que ha caminado, que se ha trabajado, que se ha sincerado. Me gustó una señora hace poco que en los grupos que tenemos un grupo también de que mandamos mensajes todos los días, un audio, se llama Shiur, de un mensaje bíblico basado en las verdades de Israel, desde el punto de vista hebraico. Ahí somos más de 20 ya, casi ya. Queremos aumentar esto porque es todos los días que mandamos un mensaje. Todo el que quiera participar solamente tiene que decir, y nosotros lo incluimos. Usted recibe diario una charla de 1 hora máximo. Y ella, oyendo uno de los mensajes, me encantó, reconoció públicamente que ella no era humilde. Y eso me gustó ver esto.
porque ese es el comienzo del crecimiento, el reconocimiento de nuestra realidad. Un hombre espiritual es un hombre maduro, sincero. La madurez comienza cuando nos sinceramos, cuando la verdad nos habla y nosotros dejamos la inmadurez, dejamos nuestros hábitos, dejamos lo incorrecto y hacemos teshuva y comenzamos a caminar y a trabajar las áreas erróneas, los puntos ciegos que nos gobiernan. Ese es el ministerio de la palabra de Dios a través del Espíritu de Dios que te hace espiritual. Es la capacidad, o sea, el Espíritu de Dios es capaz de desbloquear cosas que están disponibles para ti, para tu crecimiento. Pablo está diciendo. Estamos saliendo de la burbuja de la cronología a un mar al mar de la inmortalidad y de lo espiritual, de lo de donde no hay tiempo y donde no hay espacio y donde están todas las posibilidades. Es en el espíritu donde están todas las posibilidades. El espíritu es la que escudriña, en otras palabras, todo lo profundo de Dios. Diferente al hombre natural, que es un niño, que es un infante. Todo hace puchero, se vive quejando, cambia de parecer, un día quiere una cosa, otro día quiere otra. O sea, un niño no es una persona que tiene disciplina, que tiene, qué sé yo, voluntad. Un niño es alguien que es circunstancial, que no le importa las cosas, que un día está en un punto y otro día está en otro punto y a la mañana está en otro punto y pasado mañana cambia y no le importa lo que pasó, las cosas le pasan sin él meditar lo que le pasó, él vive a la ligera, ve algo, lo quiere un dulce, papi, quiero un dulce, las nietas mías, ven una dona, no, oye, vamos para el parque, vamos a comprar primero un helado, pero para ir a la heladería hay que pasar por el colmado, por una tienda de abarrotes en la esquina, y cuando pasamos por ahí ella ven donas, ven un dulce y cambian de una vez de parecer, pero yo digo, pero no es que no es para comer, no es comer helado que vamos. Y ahí me vengo a la mente que son niños, que son inmaduras. Vamos a darle la dona, le compro la dona y se va. Y se le olvidó el helado, señores. Me tenían el día entero y vamos para la heladería, vamos a comprar un helado. Y de que pasaba por la dona, porque estaba llena de azúcar, porque a los niños los dulces les encanta y los salados no. Ellos asocian los salados con algo malo y los dulces con algo bueno. Por eso, cada vez que comen algo dulce, dicen, wow, me gusta. Pero cuando tú le das algo que es necesario y no es dulce, no lo quiere. Eso es ser un niño. Es fluctuante. Un niño es fluctuante, cambiante, basado en las circunstancias del momento. No tiene una disciplina, no tiene una voluntad férrea, no tiene una continuidad de los proyectos hacia su consumación, sino que es fluctuante, es circunstancial. El deseo lo gobierna, lo que ve lo gobierna, lo que oye lo gobierna. O yo a una persona lo cree, o yo a otra lo cree. Todo lo que tú le dices a un niño lo cree. Así hay muchos creyentes también. No, Yeshua es Elohim, eso está escrito en la Torah en miles de lugares, lo hemos examinado en miles de maneras. Se levanta una persona por ahí y dice, no, Yeshua no es Elohim, ya se fueron. Se dejan arrastrar fácilmente. Esos son los niños. Son infantes en el Mesías. Tenemos que lidiar con ese tipo de gente. Hoy están bien, mañana están mal. Hoy están motivados, mañana no están motivados. Hoy oran, mañana no oran. Entran a la clase en la mañana, orar con Mario a las 5, pero de unas 2 semanas y no oran. Entran a la charla, les gusta, te dicen que tú eres el mejor maestro del mundo, que cuánto yo he aprendido, que tú eres un Dios, que tú hablas muy bonito, pero duran 2 semanas y no vuelven más. Pero son niños, esa no es la respuesta. Ya yo la descubrí. Todavía son niños, no saben quiénes son, están en el proceso, hay que dejarlo. Oremos por él, ya que a Mari yo se lo digo, muchas veces a mis hermanos se lo digo, mis discípulos, oremos, solamente ora. Tú eres responsable de ti. Inmediatamente tú eres responsable de lo que tú hablas, piensas y dices.
Lo que otro piensa, haga y diga, no es tu responsabilidad. Yo hace mucho entendí que yo no soy dueño de nadie y que un verdadero líder no tiene propiedad de sus discípulos. Debe ser una relación mutua de querer estar juntos, caminar juntos. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Pero cuando somos niños no podemos conectarnos con nada, con nadie. No hay proyectos de vida. No hay una idea clara de la existencia. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñarnos aquí. Es lo que Pinjas nos demostró. Entonces hemos resumiendo todo. ¿De qué depende la espiritualidad? Primero, de nuestra decisión. Es una decisión. Tenemos que tomar la decisión de ser espirituales, lo cual no es lo mismo que soñar, que desear. Es una decisión que no viene rápido. Por eso yo siempre le digo a ustedes, primero sepan lo que van y creen. Estudien, cuando ya usted sepa lo que es algo, deshágalo. Por eso yo usted no me ve hablando a mí que usted debe diezmar y ofrendar. A mí no me tiene que ofrendar nadie, ni darme nada. Si usted lo hace porque usted quiere, lo ha meditado, lo ha resuelto, no porque yo se lo esté diciendo. Eso es un deber, pero eso debe nacer por la convicción. Es una decisión que usted toma. Orar. Sí, cuando yo entiendo que orar me conviene, que es la conexión entre Dios y Dios, entre yo y Dios, yo voy a orar. Lo primero es que debemos tomar la decisión de ser espirituales. Lo segundo es que debemos, como hemos hablado, permitir que esas decisiones, esa decisión de ser espirituales nos vaya cambiando, nos vaya transformando. Es la proposición interior de cumplirlo, de llegar, o sea, de traerlo a existencia. Y por eso debemos lidiar con la mentalidad del cambio. Lo normal es el cambio. Por eso debemos lidiar mentalmente con el cambio. Una persona que sea indisciplinada en la alimentación, por ejemplo, y que comience ahora a ser disciplinado en la alimentación, comenzará a experimentar conflictos. Porque te gusta el arroz. Eso yo lo sé. Ese arroz con habichuela arriba y con el concón, o sea, el pegado que se queda, que se quita, se pega en el sartén, que se quita y se le pone arriba el arroz y se le echa habichuela. Eso es buenísimo, pero te mata. Te mata. Tú tienes que enfrentarte entonces en el cambio, lidiando en el cambio, a tu deseo de comerte el arroz con habichuelas, con concón y con la salsa de la carne, que siempre cocinamos con aceite de girasol, con aceite de canola, que es el peor aceite, que antes se usaba para los carros. Y alguien se inventó que eso servía para cocinar. Y la gente todavía no sabe que se está ingiriendo, que es lo que lo está matando, ese aceite que cocinamos. Antes se cocinaba era con la grasa de los cerdos. Se cocinaba era con la grasa buena. Y la grasa es buena de los cerdos, de las vacas, de los patos, de los pollos. Yo cuando cocino pollo le quito la piel y uso la piel para el aceite. La dejo en el fuego y eso bota aceite. Y ahí cocino. Y me como luego la piel. Y ahí está la grasa saludable. O sea, lidiar entonces, debemos lidiar con el cambio. Con el cambio. De lo peor a mejor. De terrenal a espiritual. Va a haber un conflicto. Tienes que saberlo, mi amado. Tienes que retarte a ti mismo. Es por eso que tú no puedes permitir seguir como tú seguías antes. No puedes permitir seguir como hacía antes porque tú hoy no eres el mismo de ayer. Debes dejar atrás el estilo de vida
basado en la mente, en la circunstancia, en tu deseo, y comenzar a dejar ser dirigido por el Espíritu. En otras palabras, debes de poner el ego, tus deseos físicos y emotivos, que era la antigua vida, que es lo que es el viejo hombre, usando un lenguaje de Pablo. Es una batalla que es fuerte, yo lo sé, de varios frentes, que puede durar años, meses, pero si tú decides permanecer firme, vas a vencer. Por eso Pablo dice en Romanos 8:14, ser dirigidos por el Espíritu de Elohim es lo que somos, los que nos determina ser hijos de Dios. Y lo último que usted necesita es operar en la galaxia del amor. Por eso una de las maneras más importantes de convertirnos en seres terrenales y a seres espirituales es comenzar con la naturaleza misma de Dios, que es el amor. Puro amor. Dios es amor. O sea, Dios ama porque Él es amor. Si logramos incorporar en nuestra personalidad, que es modificable, plasticidad cerebral, aunque sea en medida pequeña cada día, de dejar permitirla salir, porque ya hemos recibido el amor de Dios en nuestro corazón, le dice Pablo. Cuando comenzamos a expresar amor, a dar amor, comenzamos a transformarnos nosotros mismos. Y ese es el éxito en la vida, vivir basado en el altruismo, en el amor, que se mide basado en la obediencia. Por eso el rango perfecto de vivir una vida espiritual es la obediencia a Dios. Así que, mis amados, el amor está rodeado de frutos, de muchos frutos. Cuando tú comienzas a amar, a darte, a dar a Dios y a los demás, entrarás en el universo llamado espíritu, donde ahí te encontrarás con el desarrollo de tu paciencia, de tu fe, de tu mansedumbre, de tu templanza. No le tomarás en cuenta nada de lo que te hace, vivirás en el área del perdón. Todo eso lo desarrollarás y crecerás al nivel de lo que hemos denominado ser espiritual. Si tenemos su presencia en medio nuestro, seremos espirituales. Como lo era Pinjas, como lo era Josué, como lo era Abraham, que es la esencia de la espiritualidad de Dios mismo, que es Dios mismo en ti. Así que gracias, mis amados, gracias por este tiempo. Espero que le haya ayudado, le haya bendecido este tiempo maravilloso de estudio de la porción Pinjas. Nos encontraremos el próximo Shabbat y tendremos otro tiempo maravilloso de estudio de Torah. Desde hoy ya, al caer el sol, comenzamos el estudio de la primera porción. Así que nos encontramos el viernes y el sábado para poder seguir creciendo. En la medida de lo que llega ese tiempo, permita que esta palabra de hoy le llene y que comience a vivir, no de manera natural, sino espiritual. Shabbat shalom y Shabbat.